Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta hora. Invito que abra usted la Biblia, por favor, si es tan amable. Vamos a ir al libro de Juan, capítulo número 8. En esta semana, ¿verdad? Que hoy estamos iniciando y que estamos terminando, se ha celebrado, ¿verdad? En México el Día de Independencia. En algunos lugares, incluyendo la Ciudad de México, se ha vestido de colores para recibir a nuestras Fuerzas Armadas, Fuerza Aérea, Ejército Mexicano, Armada de México, algunas instituciones de renombre que, estando cerca de la Ciudad de México, pues han celebrado, ¿verdad?, el desfile del 15 de septiembre. Y los que tuvieron la bendición de poder ver el desfile, pues vieron, ¿verdad?, los trajes regionales, las armas con las que cuenta nuestro ejército mexicano y otras instituciones a nivel nacional que tratan de defender y de salvaguardar la paz de nuestra nación. Pero no solamente es trabajo del ejército, sino también de algunas instituciones, por no decir todas, mantener a flote esta hermosa nación llamada México. Se celebró la independencia de México y dentro de ello se recordó, ¿verdad?, heroicamente cómo los niños héroes en el castillo de Chapultepec no sucumbieron ante las naciones ajenas que trataban de robarnos la paz y, en cierto modo, ¿verdad?, nuestra libertad como mexicanos. Pero hoy en esta mañana no me pararé aquí, y lo digo con todo respeto, como un maestro de historia, ¿verdad?, elocuente, que sabe de cabo a rabo la historia de México. No es así. Pero hoy hablaremos de la verdadera independencia que pueden vivir los mexicanos y las mexicanas en todo el territorio nacional, y no solamente en México, sino aún allá, más allá de nuestras fronteras en el mundo entero. Y de la hermosa independencia o de la hermosa libertad que nosotros podemos tener, es hablarle en esta mañana de una manera muy práctica, sencilla y clara, de la libertad que todo hombre y toda mujer puede tener con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro presidente de la República, no recuerdo muy bien si el que está actualmente dijo lo que voy a decir, pero en algunos otros casos yo sí recuerdo. Viva los héroes, decían nuestros presidentes, viva los héroes que nos dieron libertad. Y la gente que está en el Zócalo de la Ciudad de México que dice, viva. ¿Por qué no en esta mañana no decimos no solamente lo mismo, sino algo mejor? Viva nuestro Señor Jesucristo, que nos dio la libertad en la cruz del Calvario por su sangre derramada. ¡Viva! Los niños héroes. Y les recomiendo, si algún momento va a la Ciudad de México, ¿verdad?, y puede ir al castillo de Chapultepec, ahí en Avenida Reforma, vaya y disfrútelo. Un momento maravilloso. Pero los niños héroes nacieron, crecieron, murieron, y hasta ahí nada más. Pero nuestro mejor héroe, el Hijo de Dios, nació, creció, murió y resucitó. Amén, gloria a Dios. Y resucitó, y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Jesucristo no solamente es un héroe, Jesucristo no solamente es historia, Jesucristo no solamente es un personaje ilustre, famoso en la historia de la humanidad. Jesucristo es el Hijo de Dios, hermanos. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo, nosotros no solamente celebramos, ¿verdad?, como México lo hace, un 15 y un 16 de septiembre. Nosotros celebramos hoy como hijos de Dios una vida
transformada por el poder de Jesucristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario, para hoy decir: en Cristo tengo la completa libertad que un día antes tanto deseaba. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y de eso quiero decirle y quiero contarle un poco. ¿Qué es lo que sucede cuando el hombre o la mujer conoce la libertad que Cristo solamente le puede ofrecer en su vida? Juan capítulo 8, si es tan amable, vaya conmigo. Juan capítulo 8, versículo 36. Alguien en su momento, ¿verdad? En aquellos primeros años, cuando, pues bueno, me retiré, ¿verdad? De esa formación académica en el colegio militar, me preguntaba y me decía, ¿verdad? Pero si sabíamos que toda tu vida habías querido ser eso y hoy ya no eres eso. Y alguien me dijo: ¿no te arrepientes? Y le dije: no, porque hoy le sirvo al mejor ejército del mundo y del universo entero. Y hoy estoy en las mejores líneas en el ejército de Dios. Amén, hermanos. Y doy gloria a Dios por ello, porque han pasado más de 18 años de ese acontecimiento en mi vida y no me arrepiento. Tanto de haberle dado parte de algún momento de mi vida para cantar a las 5 de la mañana y entonar nuestros himnos y venerar una bandera, y hoy, después de 18 años, estar en una casa de oración donde dice la Biblia que envía a Jehová bendición y vida eterna, y lo dice la Biblia, y hoy estar aquí honrando, alabando y glorificando al que vive y reina para siempre. Él no está en una tumba, Él está sentado a la diestra del Padre, y la libertad que Él me ha dado hasta el día de hoy merece todo mi reconocimiento, toda mi adoración y toda mi alabanza, porque he vivido en carne propia lo que dice Juan capítulo 8, versículo 36. Verdadera libertad en Cristo. Lea conmigo el versículo 36, por favor. Vaya conmigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Lea otra vez conmigo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Cuántos de los que están en esta mañana gozan de esa verdadera libertad que solamente Cristo con su sangre y el Espíritu Santo nos puede dar en esta vida? Ya no tenemos ataduras, ya no tenemos cadenas, ya no hay condenación. Hay una vida y hay una vida en abundancia. Hemos pasado de muerte a vida, de tinieblas a la luz admirable de Cristo, de condenación a la esperanza de que un día estaremos con Dios en la eternidad. Ya no hay esclavitud. Ahora, nuestro peor enemigo, que es la muerte y que es el pecado, y es el enemigo de nuestras almas, ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Tenemos el camino libre hacia la libertad y hacia la independencia eterna en las manos de Dios. Ahora, la pregunta en esta mañana, la gran mayoría de ustedes dijo: pastor, amén, gloria a Dios, soy totalmente libre en Cristo. Ya no hay pecado, ya no hay maldad, ya no hay atadura, ya no hay condenación. Estoy viviendo una nueva vida, una vida en abundancia. Soy una nueva criatura. Pero tal vez alguien en esta mañana quisiera preguntar o saber más en carne propia: ¿qué es lo que pasa cuando el Hijo de Dios en realidad nos ha libertado? Vaya conmigo a la palabra de Dios, por favor, en Hechos capítulo número 9. Tendremos una lectura del versículo 1 al versículo 19 y vamos a hablar de quién, del apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso. Un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre sanguinario, un hombre fiero, un hombre, ¿verdad?, que se debía a sus autoridades religiosas y políticas de la época. Un hombre que tal vez, si hoy existiese en estos tiempos, tal vez tuviera una cartera, como dicen en el lenguaje de la política, tal vez tuviera un puesto, ¿verdad?, a nivel nacional con gran influencia. Pero sin embargo, siendo un hombre tan aguerrido y tan violento y tan sanguinario y feroz en contra de la iglesia cristiana,
tiene un encuentro sobrenatural, poderoso, maravilloso, y dentro de ese encuentro conoce a Jesús como su máximo libertador. Quiero decirle algo. A pesar de que México proclama, ¿verdad?, una independencia en México, quiero decirle algo. México está hundido en la esclavitud, en la condenación y todavía en el pecado que le añade. No todos los mexicanos, y lo digo con mucho respeto, pueden disfrutar la libertad que Cristo está ofreciendo en su palabra. Y yo quiero hablar, ¿verdad?, en el caso de Pablo, porque pudiera haber alguien en esta mañana que no sé si pudiera estar no tan convencido de la libertad que Cristo le está ofreciendo. Con esto no quiero decir que alguien no pueda decir en esta mañana con total libertad y convicción: pastor, yo soy libre por el poder del Evangelio a través de Cristo. Amén, gloria a Dios. Si usted tiene una duda, vamos a reafirmar la libertad de Cristo. Y si usted no tiene ninguna, vamos a confirmar en el nombre de Jesús en qué libertad estamos parados espiritualmente hablando. Y quiero hablar de Saulo. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: conversión de Saulo. Para poder tener la libertad que Cristo nos ofrece, como leímos, ¿verdad?, en el versículo anterior, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, y que en Cristo realmente tenemos libertad, tenemos que tener una conversión, un cambio de vida. Dice el versículo 1, vaya conmigo a la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. En el libro de Hechos encontramos que por primera vez a los cristianos se les llama cristianos. En otro versículo y capítulo del libro de Hechos. Pero también los creyentes del libro de Hechos o de la iglesia primitiva se les conocía como los del camino. Y dice la palabra de Dios que Saulo va ante las principales autoridades religiosas y pide cartas. ¿Para qué, hermanos? Para encontrar a todo aquel que dijese ser hijo de Dios, sacarlo de las greñas de las casas, exhibirlos públicamente y en el peor de los casos, matarlos. Ahora, la persecución religiosa existe hasta el día de hoy. Y mientras yo estoy compartiendo este mensaje, muchos hermanos como usted y como yo, que tal vez dijeron amén, soy libre en Cristo, están siendo muertos por causa del Evangelio. Gracias le damos a Dios en esta mañana que en México al menos la persecución religiosa no se ha encrudecido, y todavía en muchas partes del país, de norte a sur, podemos tener nuestras reuniones religiosas como hasta el día de hoy. Gracias a Dios. Dice la palabra del Señor: mas yendo por el camino, en el versículo 3, aconteció que al llegar cerca de Damasco, ponga mucha atención, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cuántos alaban el bendito momento a donde repentinamente el poder del Evangelio tocó su corazón y su vida cambió? ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta mañana? Levante la mano. Gracias a Dios. Cuando repentinamente, o sea, ¿qué significa? Que no estaba planeado por nuestra cuenta, que no estaba planeado ni programado por parte de Saulo de Tarso que una luz repentinamente del cielo llegase hacia donde él estaba o iba. Ahora, en el caso de Saulo de Tarso, dice la Biblia, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. En nuestro caso no fue así. En nuestro caso fue un programa de radio, en nuestro caso fue un folleto, fue una campaña, una invitación a la iglesia, una lectura de la Biblia, una película. Dios en muchos de nuestros casos usó diferentes herramientas y métodos para traernos a los caminos del Señor. Sea el que Dios haya usado y haya permitido en nuestra vida, le damos gloria a Dios en esta mañana. Y yo sí puedo decir, viva Cristo por el bendito momento, aunque repentino, la palabra de Dios llegó
a mi vida. En este caso, una luz, un resplandor del cielo llegó hacia donde estaba Saulo de Tarso. Y dice la Biblia, y cayendo en tierra, versículo 4, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué dice la palabra de Dios que sucedió cuando la luz o el resplandor del cielo llegó hacia donde estaba Saulo? Dice la palabra de Dios que Saulo cayó en tierra y escuchó una voz que le dijo: ¿por qué me persigues? ¿Cuántos de nosotros en esta mañana hemos tenido la oportunidad o tuvimos la oportunidad en aquel momento divino tan repentino que alguien nos habló de Jesucristo y venimos a los pies de Cristo, lloramos, nos quebrantamos, doblamos nuestras rodillas y no solamente le dijimos al Señor: ¿quién eres, Señor?, sino le dijimos a Jesús: Jesús, aquí está nuestra vida. ¿Recuerda usted el momento? ¿Recuerda usted el tiempo? ¿Recuerda usted las circunstancias? ¿Recuerda usted el lugar? ¿Recuerda usted la hora cuando usted se convirtió a Cristo de todo su corazón? ¿Cuántos recuerdan ese día? Levanten la mano. Gloria a Dios. Si usted no lo recuerda, y lo voy a decir fríamente, si usted no lo recuerda, quiero decirle algo, pues, vaya a echar, comience a mover sus pensamientos y recuérdelo y téngalo bien presente, porque en ese bendito día, ¿qué sucedió, mis amados hermanos? Sucedió que en el cielo tu oración fue recibida, tus pecados fueron perdonados. Y dice la Biblia que Dios toma los pecados y los arroja, ¿dónde? A lo profundo de la mar, y jamás se acordará de ellos. ¿Y sabes qué otra cosa sucedió? Tu nombre fue escrito en el libro de la vida, de tal manera que si a partir de aquel entonces hasta esta fecha usted ha vivido en santidad y en obediencia a Dios, el día que usted muera no tendrá problemas de irse a una eternidad con Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted dejó de ser un impío y se convirtió un hijo de Dios, pueblo santo, nación santa y sacerdocio y linaje escogido de parte de Dios. Bendita libertad que usted y yo presenciamos en carne propia por el poder del Espíritu Santo de Dios. Ahora, dice la palabra de Dios que lo primero que el Señor le dice a Saulo: ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Una característica importante de aquellos hijos de Dios que en realidad conocemos y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador es que cuando escuchamos del poder del Evangelio, lo primero que dijimos en nuestra vida, en nuestra alma y en nuestro espíritu es: ¿quién eres, Señor? Muchos de nosotros, antes de nuestra independencia con Cristo o nuestra libertad con Cristo, no sabíamos de Jesús, no conocíamos del Señor, no habíamos experimentado en carne propia el toque de su mano en nuestra vida. Pero cuando la voz del Señor, por medio del poder del Evangelio, llegó a nuestro corazón, lo primero que tuvimos que hacer, al igual que Saulo de Tarso, es preguntar: ¿quién eres, Señor? Y dice la Biblia: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos en esta mañana pueden reconocer que Jesús es su Señor? Voy a volver a preguntar y responda fuertemente: ¿cuántos en esta mañana podemos reconocer que Jesús es nuestro Señor? Que Jesús es nuestro Salvador. Que Jesús es nuestro libertador. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! Amén, gloria a Dios. ¿Quién eres, Señor?, le preguntó Saulo de Tarso, y Jesús le responde: yo soy Jesús.
para que el hombre y la mujer en México y en cualquier país del mundo tenga la libertad espiritual, para que las cadenas de pecado y las ataduras de maldad sean rotas sobre ellos, necesitan conocer a Jesús personalmente. Amén, hermanos. ¿Y cuál es la bendición? Y lo voy a decir con fe, que usted y yo conocemos a ese Señor y conocemos a Jesús. Si en México en esta semana, ¿verdad?, hubo celebraciones, tamales, jamaicas, horchatas, pictes, mole, cuánta cosa no comió la gente, celebrando nuestra libertad de independencia, nuestra independencia de México. ¿Cómo no celebraremos en carne propia después de que Cristo nos dio la vida que tanto deseábamos? Dice la palabra de Dios, versículo 6: Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. ¿Cuánta gente el día que usted conoció a Cristo también escuchó el mismo mensaje en el cual Dios utilizó para que usted viniera a los caminos del Señor, y usted en ese día fue libre? Y los que lo escucharon tal vez no escucharon la voz de Dios porque no quisieron. Dice la Biblia: si oís la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Bendito el día que usted escuchó la voz de Dios, la voz de Jesús, y abrió su corazón, y hoy tiene una nueva vida en Cristo. Pero también es curioso saber que los que iban acompañando a Saulo de Tarso, al ver la luz del cielo y al escuchar la voz de Jesús, ¿sabe qué? Ni se convirtieron ni se arrepintieron. Dice la palabra de Dios: muchos son llamados, mas pocos los escogidos. ¿Estamos aquí, hermanos? Dice la palabra de Dios, mire, hermanos: entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, quedó ciego. Grande es el poder de Dios. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Características fidedignas que todo hijo de Dios que ha probado el poder del Evangelio y ha sido lavado con la sangre de Cristo debe de tener con su vida, aún en los caminos del Señor, al paso de los tiempos. Punto número 1: escuchar la voz de Jesús. Punto número 2: mientras crece, mientras avanza, mientras se edifica, mientras se perfecciona con el poder del Evangelio para llegar al grado del varón perfecto que es Cristo, debe de seguir diciendo como Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Vivir en la libertad de Cristo no solamente es escuchar la voz de Jesús. Vivir en la libertad de Cristo es tener una santa y bendita disposición de seguirle diciendo todo el tiempo que Dios le dé de vida en sus caminos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos que dijeron en esta mañana viva Cristo quieren seguirle diciendo a Dios: ¿qué quieres que yo haga, Padre? Voy a volver a repetir, y si es afirmativo, dígalo más fuerte. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle a Cristo: Señor, yo acepto tu libertad, yo acepto tu presencia, yo ya te conozco, Señor, pero quiero seguirte diciendo en mi vida: ¿qué quieres que yo haga? Sabía que decirle a Cristo, decirle a Dios: ¿qué quieres que yo haga?, es tener una santa y bendita disposición de decirle a Dios: lo que tú me digas en tu santa palabra, yo lo voy a hacer. Si Dios dice que ama, si Dios dice que ame, amemos. Si Dios dice que perdonemos, perdonemos. Si Dios dice que nos santifiquemos, nos santifiquemos. Si Dios nos dice que seamos obedientes, seamos obedientes. Si Dios nos dice que no nos dejemos de congregar, no nos dejemos de congregar. Porque aquel hijo o hija de Dios
que goza la libertad de Cristo en su vida y que todo el tiempo le dice a Dios: ¿qué quieres que yo haga?, no solamente está dispuesto a obedecer, sino a seguir trabajando y sirviendo en la casa de Dios. Dice la Biblia: estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Sabe qué hizo Saulo de Tarso, Pablo, en este momento? ¿Sabe qué hizo? Dice la Biblia que no comió. Dice la Biblia que ni bebió. Y 3 días estuvo ciego. ¿Sabe qué hizo en automático? Ayunar. Por eso los hijos de Dios debemos de orar. Por eso los hijos de Dios debemos de ayunar. Por eso los hijos de Dios que gozamos de la libertad de Cristo debemos de anhelar y desear en lo profundo de nuestro corazón estar cerca de la presencia de Dios, porque solo cerca de la presencia de Dios podemos seguir viviendo la libertad de Cristo por medio del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Este hombre llamado Ananías ya había tenido un encuentro también muy especial con el Señor en el pasado. Y la gran diferencia entre uno que va conociendo a Jesús como su libertador y otro que ya lo conocía con anticipación, es que Saulo, cuando tiene el encuentro sobrenatural con la luz del resplandor del cielo, que provocó que cayera en tierra y escuchara la voz del Señor diciendo: ¿quién eres, Señor? Ananías dice de manera diferente: heme aquí, Señor. ¿Cuántos en esta mañana pudieran decir: pastor, yo estoy en esa condición de decirle todavía al Señor: ¿quién eres, Señor? Porque no lo alcanzo a ver claramente con mis ojos ni mis oídos espirituales lo que realmente significa Cristo o puede significar en mi vida. Pero alguien en esta mañana pudiera decir: pastor, yo no soy como al principio de Saulo. ¿Quién eres, Señor? Yo estoy en la condición de: heme aquí, Señor. ¿Cuántos estamos en esa condición? Dios permita que en la segunda postura, amén, porque el que le dice al Señor: heme aquí, Señor, en pocas palabras está diciendo: estoy a las órdenes, estoy a tu disposición. Lo que usted determine y mande, usted como mi general en jefe, yo haré lo que usted me diga. Y dice la palabra de Dios que le dice a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque aquí él ora. Ya ve, Pablo estaba orando, Pablo estaba ayunando. Y es todo lo que debemos de hacer aquellos hijos e hijas de Dios que hemos probado la libertad de Cristo. Ojo. Y ha visto en visión. Miren nada más cuánto tiempo llevaba de convertido y ya hasta visiones de parte de Dios tenía. Y ¿sabe qué es lo hermoso? Que dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber un derramamiento tal del Espíritu Santo de Dios, que muchos tendrán sueños y tendrán visiones para seguir exaltando el nombre de Dios. Y Saulo en tan solo 3 días oraba, ayunaba y tenía visiones. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan a tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, por cuanto yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Gracias a Dios y gracias al Espíritu Santo de Dios, hay más de 8 o 9 libros escritos por el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Gracias le doy a Dios y gracias al Espíritu Santo por el poder transformador de Cristo, que Pablo fue el primer grande misionero que tuviera la iglesia cristiana después de Cristo. Pero tenemos que aprender algo en esta mañana.
Y voy a ir aterrizando el tema. Todos los que en esta mañana hemos dicho, viva a Cristo porque la libertad de Cristo está en mi vida, quiero decirle algo. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios le dijo a Ananías, ve porque instrumento escogido me es este. Y dice la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, cosa que se cumplió. Pero a mí me llama la atención lo que dice y necesito recordárselo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Los que en esta mañana hemos dicho, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi libertador. Quiero decirles algo, muchos de ustedes han padecido o padecerán o padeceremos por causa del Evangelio. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué circunstancias? Tampoco lo sé. Pero si nos toca a nosotros padecer por el nombre de Cristo, quiero adelantarle algo a la iglesia, que muchos también lo hicieron en el pasado, aún pagando con sus vidas, pero ganaron la victoria de la vida eterna. La vida del creyente, más que de promesas y más que bendiciones, la ganancia es la vida eterna. Por eso Pablo termina sus días en una mazmorra esperando su ejecución, que en el momento llegó a su vida después de proclamar a Cristo como su Señor y su Salvador. Un verdadero hijo e hija de Dios que fue libre por el poder de Jesucristo, proclama a diestra y a siniestra y habla de su libertador todo el tiempo. Dice la palabra de nuestro Dios. Fue entonces, hermano Pablo, fue entonces Ananías y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Un hombre, una mujer que ha conocido en carne propia el poder libertador de Cristo, reconoció en un momento de su vida, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús. Un hombre y una mujer que reconoció el poder de Jesucristo libertador en su vida después de su conversión, le ha dicho al Señor hasta el día de hoy, ¿qué quieres que yo haga? Un hombre y una mujer en su vida que espiritualmente han sido salvados y han sido libertados por el poder del Evangelio, ora y ayuna y recibe momentos espirituales de Dios en sueños, en visiones o en instrucción de la palabra sobre él. Pero un hombre y una mujer que en realidad es hijo de Dios, y esto es muy hermoso y se lo voy a decir, tiene la llenura del Espíritu Santo en su ser. ¿Quiere usted saber cuán lleno del Espíritu Santo de Dios está? ¿Quiere usted saber cuán lleno del Espíritu Santo de Dios está su vida? Le voy a decir uno de los puntos que de manera personal para mí es prioritario en la llenura del Espíritu Santo de Dios. Un hombre y una mujer que está lleno del Espíritu Santo de Dios tiene dos cosas esenciales en su vida. Uno, un temor reverente a la presencia de Dios y un hambre diaria de la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, me he enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, póngase de pie por favor. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, gloria a Dios, y recibió al instante la vista, gloria a Dios, mucha atención. Y levantándose, ¿qué dice la Biblia? Fue bautizado. Está el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Y está el bautismo de las aguas bautismales. Estamos aquí. Está el bautismo del Espíritu Santo de Dios.
No me quiero meter en detalles. Muchos dicen que el bautismo del Espíritu Santo de Dios, cuando llega a la vida del hombre y de la mujer, es hablar en el momento en lenguas. No siempre es así. El bautismo del Espíritu Santo de Dios se dio el bendito día cuando tú pasaste quebrantado, humillado, afligido, llorando, diciéndole al Señor: perdóname. Y el Espíritu Santo de Dios llegó a tu ser entero. Amén. Claro que algunos han hablado en lenguas, por supuesto, pero otros no. Y sería una aberración que yo diga: si usted no recibió el Espíritu Santo, si usted no habló en lenguas, es porque no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Es antibíblico, no es así. No nos equivoquemos y confundamos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Recibió la vista y fue bautizado. Ahora yo quiero decir algo, independientemente al bautismo del Espíritu Santo de Dios, y acabo. ¿Cuántos en la casa de Dios pueden decir: pastor, yo ya sé quién es Jesús, yo oro, yo ayuno y le sigo diciendo al Señor qué quieres que yo haga? Pero no están bautizados en las aguas bautismales. Yo les hago una pregunta: ¿por qué no se animan en el nombre del Señor? Una señal de una verdadera y genuina conversión en un creyente es desear ir a las aguas del bautismo para decirle a la iglesia y decirle al mundo entero y a Dios públicamente: soy de tu propiedad hoy, mañana y siempre. Por eso yo hago una invitación en el nombre de Jesús, y más adelante hablaré con la iglesia para entrar en un momento para hermanos y hermanas que necesitan bautizarse en las aguas bautismales. Dice la palabra de Dios que recibió el milagro y fue bautizado por el Espíritu Santo. No me vaya usted a decir: es que no lo creo, es que no lo siento, es que no es mi tiempo. ¿Sabe qué me está usted diciendo todavía? Que usted no está convencido y que usted todavía está preguntando: ¿quién eres, Señor? Necesitamos de quitar la frase ¿quién eres, Señor? Y decir: heme aquí, Señor. ¿Alguno de la casa del Señor, de los que están aquí, les gustaría bautizarse muy pronto en la casa del Señor? Levanten la mano, a ver, quiero ver. Un aplauso a la hermana, amén, gloria a Dios. Denle un aplauso a la hermana, amén, gloria a Dios. Hermano Mauricio, amén, alabe a Dios. Hermana Weimar, gloria a Dios. El hijo de mi hermano Isaac, gloria a Dios. Aplauden en el nombre de Cristo. Hermana Lupita, gloria a Dios. Así es, hermanos, así es. Es el llamado de Dios, es la confirmación del Espíritu Santo de Dios en la vida de alguien. Públicamente decirle: yo pertenezco a Cristo y no quiero nada más que Cristo. Amén, hermanos, gloria a Dios. Dice la Biblia: y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, gloria a Dios. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Quiero decirle algo: los que han sido libertados por el poder del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo, en algún momento también se van a cansar y se van a fatigar. Pero ¿sabe qué? En Dios hay fuerzas para seguir adelante. ¿Cuántos quieren recobrar fuerzas espiritualmente hablando? Pase al altar, vamos a orar en el nombre de Jesús. Pase al altar en el nombre de Jesús. Venga aquí conmigo. Venga al altar de Dios. Si usted todavía le está diciendo: ¿quién eres, Señor? No alcanzo a entender, no alcanzo a ver de lo que en realidad se trata la vida cristiana. Pasa en el nombre de Jesús y deja que el Espíritu Santo de Dios te dé la convicción de pecado, de arrepentimiento, y conságrate al Señor para que ya no le digas: ¿quién eres, Señor?, sino le digas: heme aquí, Señor, lléname con tu Espíritu. Pasa y dile a Jesús: heme aquí, Señor. Llegó el momento de dedicarte mi vida. Llegó el momento de dedicarte mi familia. Llegó el momento, bendito Padre, que esa nublazón espiritual, Padre Santo, que me ha mantenido ciego, hoy por la sangre de Cristo y el Espíritu Santo de Dios,
Padre, me llene de su presencia, me llene de valor, me llene de confianza, de poder y de autoridad para reconocer que en realidad soy hijo de Dios. Amante Dios, en esta mañana te doy gracias. Estamos delante de tu presencia. Sí, Padre, celebrando la independencia de México. Pero estamos en esta mañana celebrando la independencia o la libertad que Cristo hasta el día de hoy me está ofreciendo, Señor. Tu palabra dice, bendito Padre, en el libro de Juan capítulo 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué seré libre? Del pecado, de la condenación eterna, Señor. Hoy en esta hora, Señor Jesucristo, qué hermosa libertad me diste a mí, a la iglesia y al mundo entero, cuando cada gota de tu sangre se derramaba en la cruz del Calvario por mí. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, porque de no haber sido hecho ese sacrificio expuesto en tu carne, en tu sangre, en tu cuerpo entero, Señor, hoy yo no pudiera decir: gracias a Cristo he sido libertado, he sido perdonado, he sido libertado, he sido vuelto una nueva criatura. Gracias, Jesús. No solamente te debo la vida, no solamente te debo la libertad, te debo la salvación de mi alma. Y hoy es una mañana, Jesús, para decirte, Padre Santo, ya no quién eres, Señor, sino decirte: heme aquí, Señor, porque ahora ya te conozco. Ahora eres mi Dios, eres mi Rey, eres mi Señor, eres mi Salvador. Oh Jesús de Nazaret, viste las manos levantadas diciendo: yo quiero ser bautizado. Dice tu palabra, Padre, que Saulo recibió el milagro de la sanidad física y espiritual y al momento fue bautizado, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque en nuestra vida nos das la fortaleza, nos ayudas a recobrar las fuerzas y el aliento espiritual para seguir adelante en tus caminos. Si no estuvieras tú, no pudiéramos seguir, Señor. Si no estuvieras tú en mi vida, no pudiéramos avanzar. Si no estuvieras tú en lo profundo de nuestro corazón y en esta reunión, Señor, no sé qué hubiera sido de mi vida, de mi familia, de mi matrimonio. Gracias, Jesús, porque la libertad de Cristo cambió nuestro hogar, cambió a nuestros hijos y que va a cambiar el rumbo de nuestras generaciones. En esta mañana te damos gracias, Señor. Gracias por aquellos que se han puesto a cuentas contigo, por aquellos que en esta mañana sintieron la convicción y la seguridad de bautizarse en Cristo Jesús. En esta hora te pertenecemos, somos tu pueblo, somos tus hijos, tu real sacerdocio y nación santa. Cuentas con un pueblo de cientos de miles alrededor del mundo que tal vez hoy alaban y glorifican la independencia espiritual por medio de Jesús. Gracias, Jesús. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi familia, te ofrezco mi corazón. Amén. Gloria a Dios. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Hoy el alimento que usted ha ingerido no es físico, pero sí era espiritual por la sangre del Cordero. Para aquellos hermanos que levantaron sus manitas, que quieren ir próximamente a las aguas del bautismo, esperen muy pronto en el nombre de Jesús fechas para poder dar el discipulado en la casa de Dios. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Jesucristo le ama y yo también. Por último, ¡viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Sí.